El día de hoy vamos a ver la resolución de circuitos tanto en serie como en paralelo. Para esto vamos a recordar que la IDEOM dice que la intensidad de corriente es la relación que existe entre el voltaje y la resistencia. Por lo tanto, cada uno de los circuitos va a tener una resistencia total, un voltaje total y una intensidad de corriente total. Para este primer caso, las resistencias en serie se sumarían R1 más R2 más R3. Los voltajes se reparten, es decir, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y para la intensidad de corriente sería la misma. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2 y también es igual a la intensidad 3. En el caso de paralelo, también tenemos la resistencia total, voltaje total y la intensidad de corriente total. Para la resistencia total es la suma de los inversos. El inverso de la suma de los inversos de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Aquí en el caso de los voltajes serían iguales. Igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 y también sería igual al voltaje 3. Y las intensidades de corriente se reparten. Es decir, I total es igual a I1 más I2 más la intensidad de corriente en la resistencia 3. Estas principalmente serían nuestras ecuaciones que vamos a usar. Vamos a ver cómo sería un ejemplo en serie. Tenemos aquí este circuito donde claramente tenemos R1 y R2 en serie. Por lo tanto, vamos aquí a darle unos valores. Para la resistencia 1 vamos a darle un valor de 3 ohms. Y para la resistencia 2 vamos a darle un valor de 5 ohms. Entonces podemos calcular la resistencia total. La resistencia total es la suma de R1 más R2. Es decir, vamos a ponerle 3 ohms más 5 ohms. Esto nos va a dar un resultado de 8 ohms como resistencia total. Ahora podemos calcular con este dato, podemos calcular la intensidad de corriente total. Ponemos la intensidad es igual al voltaje entre la resistencia, pero total. Ponemos los valores. Voltaje tenemos 24 voltios entre 8 ohms. Y esto nos da 3 amperes de intensidad de corriente. Ahora, lo que es igual en serie es la intensidad de corriente. Por lo tanto, podemos decir que la intensidad de corriente total es igual a la intensidad de corriente en la resistencia 1 y también es igual a la intensidad de corriente en la resistencia número 2, es decir, de 3 amperios. Con este dato y sus resistencias podemos calcular el voltaje. El voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. De igual manera, el voltaje 2 es igual a la intensidad
2 por la resistencia 2. Vamos a sustituir los valores. Intensidad 1 son 3 amperes. Lo multiplicamos por la resistencia 1, que es de 3 ohms. Y esto nos da un resultado de 9 volts. El voltaje 1. Sustituimos aquí 3 amperes por la resistencia 2, que son 5 ohms. Y eso 3 por 5 nos da 15 voltios. Y con esto tendríamos también los voltajes. Vamos ahora a hacer un ejercicio, pero en paralelo. Tenemos aquí nuestro circuito, también tiene 2 resistencias y le vamos a poner los siguientes valores. Para la resistencia 1 le vamos a poner de 3 ohms y para la resistencia 2 le vamos a poner de 1 ohm. Entonces aquí podemos calcular la resistencia. Estas dos van a quedar unidas en una sola resistencia equivalente, que se llama resistencia total, y la pila pues va a quedar la parte de arriba, ¿no? Bien, entonces aquí la resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos de la resistencia 1 más 1 entre la resistencia número 2. Esto es igual a 1 entre 3 ohms más 1 entre 1 ohm. Esto nos va a dar igual a 3 cuartos de ohms, que es igual a 0.75 ohms, como resultado de la resistencia total. Podemos ahora calcular la intensidad de corriente total con el voltaje y la resistencia totales. En el voltaje tenemos 24 voltios. Lo dividimos entre la resistencia total, que en este caso son 0.75 o 3 cuartos. Esto nos va a dar 96 tercios. Y esto es igual a 32 amperes de intensidad. Ahí está. Ahora, la resistencia total fuera de la suma de dos que están en paralelo, y lo que es igual en paralelo es el voltaje. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje total es igual al voltaje 1 y también es igual al voltaje 2. En este caso, ambos son de 24 voltios. ¿Ok? Vamos a utilizar este voltaje para calcular las intensidades de corriente. Entonces, la intensidad de corriente en la resistencia 1 es igual al voltaje 1 entre la resistencia 1. Esto es igual a 24 voltios entre 3 ohms. Y esto es igual a 8 amperes de corriente. Y la intensidad que corre en la resistencia número 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2. Es igual a 24 voltios entre la resistencia 2, que es 1 ohm. En este caso serían 24 amperes de intensidad. Y aquí tenemos ya sus resultados. Ahora este circuito es un circuito mixto, es decir, vamos a tener
aquí dos resistencias que están en paralelo. El resultado de esta resistencia equivalente junto con esta van a estar en serie. Bien, lo primero que tenemos que hacer es unir estas dos en una resistencia equivalente. Vamos aquí a ponerle la resistencia 1, vamos aquí a ponerle resistencia 2 y vamos aquí a ponerle resistencia 3. Entonces, la resistencia 1 quedaría de este lado. Al momento de unir la resistencia 2 y la resistencia 3, nos va a dar una resistencia equivalente, la cual la vamos a llamar RP1. La pila, la batería, va a quedar en la parte inferior. Ahora, estas dos nos van a quedar en serie. Si las juntamos, nos va a dar una sola resistencia equivalente, a la cual la vamos a llamar resistencia total. De esta manera. Ahí está. Vamos a empezar a hacer los cálculos. Primero, RP1. RP1 es igual al inverso de la suma de los inversos de las resistencias, es decir, 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Por lo tanto, RP1 es igual a 1 entre 500 más el inverso de 700 ohms. Esto nos va a dar un resultado de 291.66 ohms. Ahora, para la resistencia total tenemos la suma de las dos en serie, es decir, la anterior RP1 más la resistencia 1. Esto es igual a 291.66 más 400 ohms. Entonces la resistencia total será de 691.66 ohms. Vamos a poner este resultado así. Con esta resistencia total nosotros podemos calcular una intensidad de corriente total con el voltaje y la resistencia total. Tenemos 12 voltios entre la resistencia total, que son 691.66 ohms. Si nosotros dividimos esas cantidades, nos va a dar de 0.0173 amperes de intensidad. Ahí está. Ahora, la resistencia total se obtuvo de la suma de estas dos anteriores. Están en serie. ¿Qué es lo que es igual en serie? Lo que es igual en serie es la intensidad de corriente. Por lo tanto, la intensidad de corriente total es igual a IP1 y también a I1, que tienen el mismo resultado, 0.173 amperes. Con estas intensidades de corriente podemos calcular BP1 y también el voltaje en 1. Muy bien, de la siguiente manera.
multiplicamos IP1 por la resistencia equivalente P1. Y aquí la intensidad 1 por la resistencia 1. Sustituimos los valores. 0.0173 amperes. Y aquí también 0.0173 amperes. Los multiplicamos por 291.66 ohms y la resistencia 1 es de 400 ohms, dándonos un valor, lo voy a poner aquí arriba, para BP1 de 5.04 voltios y el voltaje 1 de 6.92 voltios. Ahí lo tenemos. Ahora, RP1 se obtuvo de las dos anteriores que estaban en paralelo. Y lo que es igual en paralelo es el voltaje. Por lo tanto, BP1, vamos a escribirlo por aquí, BP1 va a ser igual al voltaje 2 y también va a ser igual al voltaje 3, teniendo estos un valor de 5.04 voltios, como lo escribimos, como lo pusimos anteriormente. Por lo tanto, podemos calcular la intensidad de corriente en la resistencia 2 y también la intensidad de corriente en la resistencia 3. Voltaje entre la resistencia, de esta manera. Y también aquí voltaje entre la resistencia. Colocamos los valores. 5.04 entre la resistencia 2, que son 500. Y también abajo 5.04 voltios entre 700. Esto nos va a dar un resultado de la intensidad de corriente 2 de 0.01 amperios. Y para la intensidad de corriente 3 nos va a dar un resultado de 0.0072 amperes. Entonces ya tenemos todos los resultados que queríamos. Ya tenemos todos los voltajes, ya tenemos todas las intensidades de corriente para las tres resistencias. Y con eso terminaremos este ejemplo.